Dios le bendiga a todas mis amadas hermanas. Gloria al Señor, aleluya. Este es su programa, La Esposa del Pastor. Y en esta hora, ve Señor, para compartir un poquito más de esta preciosa palabra de Dios, gloria a Jesús, aleluya, que es pan de vida. Y quiero compartir, gloria al Señor, aleluya, una pequeña reflexión, gloria al Señor, aleluya, algo bonito en lo cual estaba meditando. Me gustaría también compartirlo con todas ustedes. Así que la palabra del Señor se encuentra, gloria al Señor, en Mateo capítulo 2, el versículo 6 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria a Jesús, aleluya. Pues nosotros sabemos, gloria al Señor, aleluya, que el Señor Jesús nació en Belén de Judea. Belén, gloria al Señor, era una de las ciudades más pequeñas, gloria al Señor, aleluya, del pueblo de Israel, gloria a Jesús de Judá, gloria al Señor, aleluya. Y gloria al Señor, aleluya, pero Dios había prometido que de esa ciudad pequeña iba a nacer el Salvador del mundo. Gloria al Señor, aleluya. Y la reflexión que quiero traer en este precioso momento tiene que ver, gloria al Señor, aleluya, que gloria al Señor, Belén significa la casa del pan. Y todas nosotras hemos sido llamadas para ayudar a nuestros esposos, gloria al Señor, a levantar una casa a Dios. Es la casa del pan. Es una obra, gloria al Señor, aleluya, donde se supone, ¿verdad?, que se dé el pan espiritual, gloria al Señor, esa palabra de Dios y levadura. Esa palabra, gloria al Señor, que, gloria al Señor, Cristo dijo, gloria al Señor, que Él era el pan que había descendido del cielo. Entonces, las congregaciones deben de ser la casa del pan, gloria al nombre del Señor, donde se da ese pan espiritual, gloria al Señor, donde se debe de ir las personas a saciar esa hambre espiritual. Entonces, gloria al Señor, aleluya, pero sabemos que hay congregaciones grandes, congregaciones con muchos miembros. Hoy en día, pues, sabemos que también las mega iglesias, gloria al Señor, aleluya. Pero, gloria al Señor, aleluya, también existen esas congregaciones, esas obras pequeñas que apenas están comenzando, o que ya han tenido un tiempito de que han comenzado, pero todavía están pequeñas, gloria al nombre del Señor. Quiero decirle, gloria al Señor, aleluya, que no menosprecies, gloria al Señor, aleluya. No menosprecies, gloria al Señor, esa obra pequeña, gloria al Señor, donde Dios ha puesto a cada uno de ustedes juntamente con su esposo para pastorear, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque, gloria al Señor, aleluya, las pequeñeces, gloria al Señor, aleluya, de las pequeñeces Dios hace cosas grandes y hermosas. De las pequeñeces, gloria al Señor, Dios se glorifica, gloria al Señor, aleluya. Si nosotros nos ponemos a ver estos hombres de Dios, aleluya, que hicieron proezas en la palabra del Señor, la mayoría de ellos, gloria al Señor, eran los menores. Gloria al Señor, Moisés era el hermano menor. Estaba Aarón, estaba María, estaba Moisés. Entonces, Dios llamó a Moisés siendo pequeño, gloria al Señor, el más pequeño de su casa. Y con él hizo proezas y maravillas. Llamó a José siendo de los más pequeños en su casa, también hizo proezas el Señor y maravillas. Llamó a Jacob, cuando la Biblia dice, gloria al Señor, aleluya, que habían gemelos en el vientre, gloria al Señor, aleluya, de Rebeca. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que estos dos hombres, Esaú y Jacob, estos dos bebés estaban peleando en el vientre, pero Dios le había hecho una promesa a su madre. Y le dijo, hay dos naciones, pero el mayor servirá al menor. Y así, si nos ponemos a ver la palabra del Señor, muchas personas en la Biblia eran los más pequeños en su casa, gloria al Señor, aleluya. Y con esto no estoy diciendo que es una regla de que el menor, hablando en el, gloria al Señor, aleluya, de nacimiento, gloria al Señor, aleluya, que pues, que Dios tiene cosas más grandes con los menores que con las mayores. No quiero decir eso porque cuando hablamos de menores, la palabra del Señor, estamos hablando de gente humilde, gloria al Señor. Menor o pequeño significa humildad para Dios. Entonces Dios está buscando personas pequeñas en la presencia de Dios, personas que no se crean grandes, personas humildes, gloria al Señor, para hacer proezas. Y cuando Dios levanta obras, gloria al Señor, aleluya, muchas veces, gloria al Señor, las obras comienzan pequeñas, gloria al Señor, aleluya. Pero Dios no quiere, gloria al Señor, que nosotros despreciemos las pequeñeces de Dios.
porque de esa obra pequeña, gloria al Señor, aleluya, Dios puede, gloria al Señor, sacar, gloria al Señor, de ahí, gloria al Señor, hombres y mujeres de Dios que prediquen la palabra, que sean humildes, gloria al Señor, aleluya, y Dios puede hacer cosas lindas y grandes, aún, gloria al Señor, aleluya, de esa casa pequeña, gloria al nombre del Señor. Es importante, gloria al Señor, como esposa de pastor, que no te desanimes, no te desalientes, porque muchas veces cuando esposas de pastores ven las obras pequeñas, se desesperan porque quisieran ver promesas de Dios cumplirse, quisieran ver muchas cosas, gloria al nombre del Señor. Pero el Señor, aleluya, muchas veces se desesperan, pero cuando una obra comienza, se requiere de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha fe y esperanza, gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces las obras pequeñas son criticadas. Muchas veces, gloria al Señor, personas se burlan de obras pequeñas. Muchas veces, gloria al Señor, personas que se dejan usar por el enemigo, gloria al Señor, aleluya, tratan de desanimar a los pastores, tratan de desanimar a las esposas de pastores, a los hijos de los pastores. Gloria al Señor, aleluya. Muchas veces las obras pequeñas, gloria al Señor, aleluya, son marginadas, gloria al Señor, aleluya. Las obras pequeñas muchas veces son rechazadas también porque a la gente le gusta ir a lugares llenos, lugares donde hay más gente, lugares donde hay más ruido, lugares donde hay, no sé, más revolú, gloria al Señor. Y con esto no estoy diciendo que las iglesias que tienen miembros grandes que no son de Dios, porque hay iglesias de Dios que tienen muchos miembros, gloria al Señor, y gloria a Dios por eso. Pero tenemos que entender algo, que, gloria al Señor, aleluya, todo comienza con lo pequeño, gloria al Señor, aleluya. Así la iglesia esté florecida, así la iglesia tenga muchos miembros, siempre tenemos que tener un corazón humilde delante de Dios, porque, gloria al Señor, aleluya, muchas veces, muchas congregaciones han comenzado pequeñas, Dios las ha bendecido, gloria al Señor, Dios las ha fructificado, pero cuando, gloria al Señor, aleluya, cuando Dios las bendice, gloria al Señor, muchas veces los pastores, esposas de pastores, lamentablemente, hijos de pastores, gloria al Señor, se jactan, gloria al Señor, aleluya, comienzan a burlarse, gloria al Señor, aleluya, de esas obras pequeñas, gloria al Señor, se le olvida cómo comenzaron, gloria al Señor, aleluya. Y gloria al Señor ahí dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. Así que si, gloria al Señor, aleluya, estás trabajando juntamente con tu esposo en una obra pequeña, gloria al Señor, ama esa obra pequeña, gloria al Señor, aleluya. Si estás comenzando tú, tu esposo contigo y tus hijos, gloria al Señor, aleluya, eso es un comienzo, gloria al nombre del Señor, aleluya. Se comienza con la familia pastoral, gloria al Señor, y poco a poco así se van buscando las almas, gloria al Señor, aleluya. Y Dios comienza, gloria al Señor, a hacer la obra que Él tiene que hacer, gloria al Señor, aleluya. Pero no despreciemos, gloria al Señor, las pequeñeces de Dios, no menospreciemos, aleluya, nuestra iglesia o la obra del vecino, o la obra de aquel o cual pastor, gloria al Señor, aleluya, porque sea pequeña, gloria al Señor, aleluya, porque, gloria al Señor, aleluya, Dios mira al humilde, gloria al Señor, de cerca, pero al altivo la Biblia dice que lo mira de lejos. Y es importante que tú como esposa de pastor te sientas contenta donde Dios te ha puesto, gloria al Señor, aleluya. Cada alma que llega a la iglesia es una alma de Dios. Cada alma que llega a la iglesia es importante. Cada alma que llega a la iglesia, gloria al Señor, aleluya. Y si no tienen muchos miembros, los que están ahí, gloria al Señor, hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que, gloria al Señor, aleluya, hay que bendecirlos, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y es importante, gloria al Señor, en este precioso momento quiero aconsejarte que no menosprecies, Señor, aleluya, no menosprecies a Belén, porque Belén era la más pequeña, pero de ahí salió Jesús, gloria al Señor, aleluya. Quiere decir que muchas veces de obras pequeñas, gloria al Señor, Dios hace proezas, Dios hace maravillas, gloria al nombre del Señor. Y hay congregaciones que van a ser grandes, que van a tener muchos miembros. Hay congregaciones que no van a tener muchos miembros, porque recuerda algo, la Biblia dice que en estos tiempos muchos no querrán sufrir la sana doctrina. Muchos tendrán comezón de oír. Mucha gente se van a ir a esas iglesias grandes o mega iglesias, gloria al Señor, donde gloria al Señor, aleluya, se le acepta su pecado. Mucha gente van a buscar congregaciones donde no se le exhorte a través de la palabra, donde, gloria al Señor, donde lo que ellos encuentren sea más diversión
qué seriedad es la palabra del Señor. Es los tiempos en que estamos viviendo. Tenemos que entender algo, que con la palabra que nosotros predicamos, esta palabra de santidad, gloria al Señor, muchas veces las iglesias de santidad no van a estar tan llenas como otras iglesias que no predican santidad, pero gloria al Señor, lo importante es que tú no te menosprecies, tú no menosprecies la obra que Dios ha puesto en tus manos, a tu esposo, a ti. No menosprecies, gloria al Señor, aleluya, porque es pequeña, gloria al Señor. Todo comienza pequeño. Todo comienza pequeño y gloria al Señor, aleluya, sea grande, sea pequeño, gloria al Señor, aleluya, Dios va a hacer proezas a través de esa obra, gloria al Señor, a través de ti, de tu esposo y de cada miembro, gloria al Señor, que llega a su congregación. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.